Saifuddin Ali, un hombre de Bangladesh, que resulta que estaba viviendo una situación muy difícil económicamente, tan difícil de vida o muerte, que él tomó una decisión terrorífica. Él tomó a su hija, su bebé menor de 2 años, y la llevó al mercado de una de las ciudades de Bangladesh. Y resulta que va a negociar con el vendedor de arroz. Y le dice: te doy mi hija para ti, haz lo que quiera con ella, si tú me das un saco de arroz. Y el hombre aceptó. La esposa, indignada, dolida, pone queja a la policía de lo que su esposo acababa de hacer, y resulta que la policía, investigando, lo atrapan obviamente, y él, la respuesta que él dio fue simplemente que él no iba a permitir morir de hambre y que él prefería entregar a su hija que morir él de hambre. La angustia y la desesperación puede llevar a muchas personas a decisiones terribles. Eso lo sabemos, lo vemos en el día a día. Sin embargo, tenemos que entender que aún la desesperación y el dolor y la angustia no es ajeno a nosotros los cristianos. De hecho, muchas veces para nosotros los cristianos la desesperación y el dolor puede ser tan extremo que muchas veces no encontramos ni consuelo, no encontramos descanso, sino lo único que nosotros obtenemos todos los días es miedo y es desesperación. Yo no estoy hablando de cuando usted se siente mal porque tal vez le duele alguna parte del cuerpo sin mayor razón. No estoy hablando de cuando usted está afligido porque tiene que presentar un examen médico, un examen de universidad. No, me refiero a aquellos momentos en los cuales pasan las semanas y los meses y los años y resulta que su situación no mejora. O aquellos casos en los cuales hay una amenaza de muerte inminente en su vida. Nosotros los cristianos no somos ajenos a sentir miedo. No somos ajenos a sentir desesperación. Precisamente el Salmo 77 de eso habla, hermanos. Un salmo compuesto por Asaf. El Salmo 77 es un salmo en donde encontramos a Asaf. Recordemos que él fue uno de los músicos principales del reinado de David. Y él compuso este salmo para él descargar su dolor y describir la profunda depresión y la profunda angustia que él por meses estaba viviendo. De hecho, si nosotros vemos aquí, cuando lo leamos, nos vamos a dar cuenta que para él fue tan real su desesperación, su miedo, su depresión fue tan real que físicamente lo experimentó. Físicamente le comenzó a afectar. De hecho, el Salmo 77, hermano, habla acerca de la lucha espiritual y emocional que Asaf tuvo por el dolor que soportaba en aquel momento, por un periodo largo de tiempo de dolor, versus aquella gran noticia que Dios le entrega y que él descubre bajo el testimonio de la palabra, de que el amor fiel y el poder salvador de Dios en el pasado era lo que podía consolarlo y recuperar la perspectiva según Dios de todas las cosas. El Salmo 77, hermanos, trata acerca de la lucha espiritual y emocional que tuvo un siervo de Dios, que sin embargo nos muestra que cuando él recordó la obra de Dios y recordó los atributos de Dios, quién es Dios, él fue consolado. Y él recuperó la perspectiva correcta delante del sufrimiento de los creyentes. Es que Dios siempre ha estado con él para consolarlo y ayudarlo en la prueba que él estaba viviendo. De hecho, hoy eso quiero que meditemos. Mi interés en esta mañana, hermanos, es convencerte a ti de que aunque las huellas de Dios no sean visibles en tu vida, cuando tú estás sufriendo, confía en Él, porque ciertamente Él está contigo. Si algo nosotros aprendemos en este salmo es a meditar en aquello que convertirá tu lamento en alegría, tu dolor en gozo. Y me refiero al poder y al amor de Dios revelado en sus grandes actos redentores sobre tu vida. De hecho, en el penúltimo versículo de este salmo, el salmista llega a decir eso a Asaf. Él entendió
que aún en el paso del Mar Rojo, aunque las huellas de Dios no las miraron ahí, ellos estaban convencidos que Dios caminaba con ellos a la par. Y es recordando eso, tanto la fidelidad de Dios como el amor de Dios que Dios ha tenido en nuestro pasado, es que somos consolados en el presente, y eso nos otorga esperanza para el futuro. Y es lo que nos va a enseñar el Salmo 77 en esta mañana. Así que el Salmo 77 se divide en dos grandes partes muy claramente. Del versículo 1 al 4 lo que encontramos es el desgarrador lamento de un siervo de Dios. Porque Asaf amaba a Dios. No hay evidencias en el Salmo que él estaba pecando o que él estaba sufriendo por algún pecado. Vemos a un hombre de verdad que ama a Dios, pero está en total desesperación. Y precisamente esa paradoja o aparente paradoja es lo que queremos observar. ¿Cómo es posible que alguien sea un hombre de fe, ame al Señor, sea hombre de la palabra, sea un siervo de Dios, y usted, pastor, venga a hablarnos de una depresión o venga a hablarnos de un sufrimiento? ¿Que acaso los siervos de Dios no tienen que ser machos y soportar el dolor? ¿Que acaso nosotros no podemos quejarnos? Ese es el pensamiento actualmente religioso en muchos lugares, que se supone que entre más maduro tú eres, ver, oír y callar cuando sufres. Pero el Salmo 77 nos dice otra cosa muy distinta. Nos enseña que aún los siervos de Dios, nuestro lamento es desgarrador cuando lo dirigimos a Dios. Y en la segunda parte nos va a demostrar lo que produce es el hablarle nuestro lamento al Señor. La respuesta de Dios al lamento de sus siervos. Y lo vamos a ver eso del versículo 10 en adelante. Del 1 al 9 vemos el desgarrador lamento de un siervo de Dios, y del 10 en adelante la respuesta de Dios al lamento de sus hijos. Así que vayamos al primer punto, hermanos. Veamos lo que dice el versículo 1 al 4, la palabra del Señor, Salmo 77, versículo 1 al 4. Para el director del coro, según Jedutún. Esto es importante, no quiero detenerme en esto. Importante que Jedutún era el director del coro. Él es mencionado en la escritura anteriormente. Y resulta que él estaba sufriendo, y por lo tanto este salmo compuesto por Asaf, de la experiencia que Asaf tuvo con Dios, resulta que le va a traer beneficio a él y a todo el pueblo. Por lo tanto, luego dice, Salmo de Asaf. Continúo y dice, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu se desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Nosotros, hermanos, no sabemos por qué Asaf estaba sufriendo, pero lo que sí sabemos es que estaba sufriendo muchísimo. Clínicamente, si hoy hicieran un examen a Asaf de lo que estaba viviendo solamente por sus palabras, hoy en día se le puede diagnosticar como depresión. Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es un siervo de Dios deprimido. Un hombre que confía en Dios, que conocía personalmente a Dios, un creyente, un hermano nuestro, alguien que amaba a Dios, pero que estaba profundamente desesperado. Y vemos un hombre que describe perfectamente su dolor y su angustia. Sus palabras son tan vívidas como cuando, por ejemplo, dice que él alzaba sus manos de noche, porque la palabra alzar no solamente significa levantar, sino que en hebreo ese verbo significa gotear o derramar. Es decir, lo que está describiendo realmente Asaf es que él alzaba sus manos, dice, sudorosas, profundamente nervioso, profundamente miedoso a Dios. Él está describiéndole a Jedutún y le está describiendo a todos ellos lo que es sufrir realmente. Él está hablando de que aún sus manos derramaban gotas de sudor. Yo no sé si usted alguna vez ha sufrido tal angustia.
La angustia tan severa de cuando usted comienza a sentir que la garganta se le seca, su saliva no tiene saliva, se le seca la boca. De repente sus labios comienzan a quebrarse después de varios días porque usted está en un extremo de nerviosismo que todo el tiempo usted cuando quiere hablar, incluso verbalizar algunas cosas, no puede porque está nervioso. Le duelen las articulaciones, todo el tiempo está sudando y no es de calor, es de profundo miedo. No sé si usted ha experimentado eso. Yo sí he experimentado eso. No una vez, varias veces. Y es terribles circunstancias. Y lo que estamos viendo aquí con Asaf es eso. Un hombre que está expresando que le costaba hablar delante de Dios. De hecho, Asaf dice que él buscaba a Dios de día y de noche, mas su alma no encontraba consuelo. De hecho, dice en el versículo 3 que se acordaba de Dios, pero entre él más se acordaba de Dios, dice, ¿cuál es el resultado? Más se turbaba su alma. ¿Pues qué? Pues se conmovía. Dice que se lamentaba. Esa palabra lamentar no es el lamento de un niño, no es el lamento de un ser humano. La palabra lamentar que él está ocupando aquí es una palabra en hebreo, un verbo en hebreo que significa el rugido de un animal silvestre, de un animal herido, que está rugiendo por su vida. Es una palabra terrible la que él ocupa aquí. Y él está diciendo, versículo 3, me acuerdo de Dios y me siento turbado y me lamento, es decir, y me quejaba y mi alma se agita, me afanaba, gemía, rugía de dolor. Y por eso es que él dice, me quejaba, desmayaba mi espíritu o mi espíritu se desmaya. De hecho, él llega a decir en el versículo 4, si usted lo lee conmigo, dice, hablándole a Dios, has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Él incluso llega a reconocer que no podía dormir. Mi esposa es experta en ver a un hombre que no puede dormir cuando se aflige. Hay días que yo le cuento a los pastores, me dicen, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Viniendo aquí el domingo. Pues bien, le digo, bien, lo único que no dormí, le digo. Ah, ¿de verdad? No he dormido. ¿De qué? No, por aquello, ¿te acordás que te conté que? Yo sé lo que es esto, y muchos de aquí lo saben. Y nosotros lo que hemos experimentado sabemos que no es en broma esto. Sabemos lo que es no dormir de la aflicción. Cuando tu mente está saturada de preocupaciones. Lo que vemos aquí, hermanos, es un hombre realmente quebrantado que no tenía ni fuerzas para hablar y que él reconoce aún la soberanía de Dios en medio de todo esto. Y de alguna manera le asigna, no culpa a Dios, pero responsabilidad en sus decisiones. Tú no has dejado que mis ojos duerman. Hermanos, el sufrimiento de Asaf fue tan profundo que él llegó a sentir que Dios lo había abandonado. Ahora, ¿qué hizo Asaf? ¿Qué hizo Asaf ante esta circunstancia de su vida? Bueno, él hizo lo que todos nosotros hacemos. Buscamos a Dios. Recordemos que él es creyente, él ama a Dios. Él buscó al Señor. Y él buscó evidencia de las huellas de Dios en su vida, que es lo que nosotros hacemos. Cuando estamos en sufrimiento, lo más normal que hace un cristiano es comenzar a ver evidencias de que si Dios realmente camina con nosotros. Lamentablemente pasamos por etapas y una de esas etapas, la primera, es que comenzamos a buscar evidencias en las mismas circunstancias y tratamos de ver si hay algo que nos diga de que Dios está con nosotros. Tratamos de ver lo que estamos viviendo, tratamos de ver las personas involucradas o en los eventos involucrados y tratamos de ver si hay algo que nos diga de que Dios está ahí. Pues bueno, eso fue lo que hizo Asaf. Él comenzó a buscar huellas de Dios, si en verdad él se encontraba con él. Pero entre más él comenzó a buscar, él se sintió abandonado por Dios tanto que incluso él llega a externar 6 preguntas muy duras acerca de Dios a Dios. Él se hace 6 preguntas acerca de Dios en su sufrimiento. Y estas 6 preguntas que se hacen están del versículo 5 en adelante. Y él dice, he pensado en los días pasados. Vea usted, es lo que usted y yo hacemos cuando sufrimos. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré. Lleguemos hasta ahí por un momento. Estas palabras, lo que Asaf está haciendo, es lo que usted y yo hacemos.
Asaf está comparando la situación actual con su pasado y él está descubriendo que entre más él piensa en su sufrimiento se da cuenta que antes cantaba de alegría, más ahora lo que está haciendo es cantando de tristeza. Que si antes él danzaba de alegría, resulta que él ya no puede dormir de profunda desesperación. Él está comparando y entre más está comparando sus días presentes con sus días pasados, resulta que más deprimido se encuentra. Y su depresión llega a tal punto que él comienza a cuestionarse cosas de Dios. Lo bueno es que se las externa a Dios. Y él entonces hace 6 preguntas. Y por eso dice al final del versículo 6, si me acompaña, dice: y mi espíritu indaga, es decir, mi espíritu busca respuesta a ¿qué? 6 preguntas. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? 6 preguntas le hace Asaf a Dios. ¿Acaso Dios tú me has desechado para siempre? ¿Acaso Dios tú nunca me volverás a ser propicio? Yo recuerdo cuando recién me convertí, Señor, cuán propicio me sentía para ti. Y ahora, Señor, ¿acaso Dios ha cesado para siempre su misericordia? ¿Acaso se han acabado tus promesas para siempre, Señor, en mi vida? ¿Acaso ha olvidado Dios para siempre cómo compadecerse de nosotros? ¿Acaso, Señor, recibiremos tu ira y ya no voy a recibir tu piedad? Hermanos y hermanas de gracia o de gracia, hay aquí un siervo de Dios en sufrimiento. He aquí un hombre piadoso, con profundo dolor. He aquí un hijo hermoso de Dios conforme al corazón de Dios, lamentándose de su dolor. He aquí un siervo de Dios, un hombre de Dios en depresión. Y es que una de las cosas que tiene que quedar claro esta mañana, que incluso los cristianos más piadosos pueden sufrir, pueden angustiarse y pueden dudar. Porque solamente el que tiene fe duda, el incrédulo jamás duda porque no cree nada. Los únicos que pueden dudar y obtener respuesta de Dios ante sus dudas son los de la fe. Y es lo que nosotros observamos aquí. ¿Acaso, hermano, usted y yo no hemos tenido momentos de verdaderas angustias, de amenazas de muerte inminente, de dolor, de aflicción, en donde no nos hemos preguntado algunas de estas preguntas? Mira, tú y yo amamos tanto a Dios que por esa razón, porque le amamos, cuando tú y yo sufrimos, resulta que dudamos si Él nos ha desechado, porque tú y yo no queremos ser desechados por Dios, obviamente, porque le amamos. Amamos tanto a Dios y amamos tanto complacerlo a Él, que cuando vivimos momentos de prueba y de sufrimiento, dudamos si realmente le somos agradables o no a Dios en el momento de la prueba. Amamos tanto la gracia y la misericordia de Dios, que en nuestra debilidad, cuando estamos en sufrimientos, tenemos un miedo a perder su gracia y su misericordia terriblemente. Y al ver pasar los días, que nuestro dolor, vergüenza, persecución, amenazas no cesan, es cuando realmente nos preguntamos si sus promesas realmente se cumplirán sobre nuestra vida. Hermanos, no hay peor sensación para un hijo de Dios que pensar que Dios se ha olvidado de él. Y es lo que está aquí viviendo Asaf, un hermano nuestro. Y es palabra de Dios para nosotros. Amamos tanto a Dios que nosotros no queremos perderle, porque perderle significa perderlo todo. Y por eso cuando sufrimos nosotros dudamos, porque somos hijos, no queremos que nuestro papito se olvide de nosotros, no queremos que nuestro papito nos suelte a nosotros. Por eso yo, cuando estoy en momentos difíciles, a mí de verdad me encanta, y yo le digo al Señor: Señor, no me metas en tentación. Porque no me metas en tentación, esa oración tan extraña en su estructura, cómo suena, lo que está diciendo es la figura de un papá
Imagínese un papá o una mamá que está pasando por la calle, una calle peligrosa con sus hijitos. El hijito lo que menos quiere es que su papá lo suelte. Y el papá lo aprieta tanto porque no lo quiere soltar. Eso es, no me metas en tentación, es no sueltes mi mano, Señor. Aunque yo quiero soltarme de ti por mis pecados y mi rebeldía, Señor, tú no me sueltes a mí. Yo te necesito, Jesús. No me sueltes, Señor. Y lo que está viviendo Asaf. Y es que, hermanos, los cristianos no estamos exentos a vivir así, de vivir así. Asaf lo que está haciendo es pidiéndole al Señor. Es que la bendición que nosotros vemos aquí es que Asaf, es cierto, está dudando de Dios, pero ¿a quién le está desbordando sus dudas? A Dios. Él está desbordando sus miedos, sus temores, sus dudas a Dios mismo. Y eso, hermano, es lo importante. Lo que Asaf está haciendo es diciéndole al Señor: estoy dudando de ti, pero no quiero, ayúdame. Es que esto que estamos observando en el Salmo 77 es la debilidad humana. Hay días en los cuales yo he orado de esta manera, y lo que le voy a decir es cierto, porque así oro con Dios según el Salmo 77 y otros salmos más y otros textos de la Escritura. Hay días que le digo: Señor, le digo, yo sé que en tu palabra dice que tú me amas. Tú enviaste a tu Hijo por amor a mí. En primera de Juan dice que tú me amas a mí, que me amaste antes de que yo te amara. Yo lo sé, Señor, en mi mente, yo lo sé aquí. Yo tengo tu testimonio en la Escritura. Yo creo tu palabra, pero hoy, este día, no me siento amado por ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo sé, tengo aquí en la mente que tú me vas a bendecir. Sé que tú cuidas de mí. Sé que tú estás conmigo. Pero, Señor, hoy, este día, me siento solo. Ayúdame, Señor. Estoy afligido. Los cristianos dudamos. La gran ventaja es que se lo hacemos saber a nuestro Padre, a quien siempre nos da una respuesta. Uno de los más grandes predicadores de toda la historia, a quien se le llama el príncipe del púlpito, su nombre fue Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue conocido por sus tremendos sermones. Yo sigo leyendo los sermones de él y es de no parar. O sea, es una lectura tan agradable que yo digo: wow, este hombre, haberlo escuchado, haber sido espectacular, ¿no? Y sin embargo, muchas personas no saben lo que llevó a Charles Spurgeon a predicar de la manera en que predicaba. No solamente él tenía una virtud innata, él era un hombre de mucho humor. Él era un hombre muy gracioso. Parte de la crítica que él recibió como predicador es que él hablaba cosas graciosas desde el púlpito. Él fue siempre casi como medio sarcástico. Entonces, era la crítica que hacían, y él incluso en un sermón él dice: si mis críticos supieran lo que me contengo para no contar chistes, dice, entonces quedarían callados, dice. Él era un hombre muy gracioso. Él era el alma de la fiesta, entraba a las reuniones de pastores y cambiaba el ambiente. Charles Spurgeon, un gran personaje. Pero lo que las personas, muchos no saben, es que sus últimos 20 años de ministerio, 20 años, él sufrió muchísimo. Fue una vida saturada en sufrimiento. Y él sufrió por 4 razones. Primero, las calumnias insensatas a inicios de su ministerio. Mire, fueron tan crueles con él que hicieron canciones de él. Mire, de verdad, si las redes sociales hubieran existido en aquel entonces, de verdad eso hubiera sido desastroso para él. Usted tal vez pueda pensar de que no, pero es que una crítica... Hermano, yo entiendo, si tú me dices así, o tú le dices así a un hermano que está sufriendo por las críticas, es como cuando tú le decías a un niño: no llore, usted es varón, no llore, los varones no lloramos. No, hermano, no diga eso. Nuestro hermano Spurgeon
Sufrió muchísimo por la crítica, tanto que él pasaba varias noches a solas en su casa llorando por la crítica, porque le dolía en su corazón. De hecho, quiero citarlo a él. En un sermón él dijo lo siguiente: a menudo he caído de rodillas con un sudor hirviente brotando de mi rostro. Piense usted en Asaf, es lo mismo que está diciendo Asaf, exactamente lo mismo. Vuelvo y comienzo y dice: a menudo he caído de rodillas con un sudor hirviente brotando de mi rostro bajo el peso de una nueva calumnia lanzada contra mí. En una agonía de dolor mi corazón ha estado a punto de ser quebrantado. Esto puedo decir con todo mi corazón: si ser convertido en el lodazal de las calles otra vez, si ser el hazme reír de los insensatos y ser la canción del borracho, me permitirá una vez más ser de mayor servicio a mi Señor y más útil a su causa, prefiero eso a toda esta muchedumbre o a todo el aplauso que el hombre pueda brindarme. Él sufrió muchísimo por la calumnia. Ya si alguien le quiere decir que débil, que inmaduro, califíquelo como quiera. Pero yo lo que veo es un siervo de Dios que amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, sufriendo. En segundo lugar, él sufría por enfermedades. Él tuvo 2 enfermedades muy serias en su vida. El primero fue la gota. A él se le ponían las rodillas como que fueran mamut, no las podía ni doblar, no podía ni caminar. Y no solo eso, sino que también tuvo la enfermedad de Bright, que es una inflamación crónica de los riñones. Hoy tiene otro nombre, no lo recuerdo, pero tiene otro nombre hoy en día dentro de la ciencia médica. La enfermedad de Bright, en aquel momento, los síntomas normales en la vida de él era fiebre de repente, dolor en el cuerpo, vómito, dolor de cabeza, etc. Incluso, mire, sus enfermedades fueron tan reales y tan fuertes que él pasaba semanas y hasta meses sin predicar durante un año entero, meses dentro de ese mismo año, seguido por sus enfermedades. De hecho, en su artículo de la espada y la cuchara, en 1871, él dice lo siguiente, y lo cito: es una gran misericordia poder cambiarse de lado cuando uno está acostado. Mire, uno lee eso sin saber lo que está ocurriendo, es como, ¿y por qué dice esa tontería él? ¿Cómo hacer la misericordia que yo me dé la vuelta en la noche de una... Yo no sé cómo usted duerme, no sé si duerme de lado, boca abajo, boca arriba, pero uno lee esto y dice, ¿por qué le está llamando misericordia al darse la vuelta mientras uno está dormido? Él está escribiendo porque él no podía ni siquiera darse vuelta por el dolor del cuerpo. Y él dice, es una gran misericordia poder cambiarse de lado cuando uno está acostado. ¿Alguna vez estuvieron acostados durante una semana sobre un solo costado? ¿Alguna vez intentaron darse vuelta solo para descubrir que no podían hacerlo? ¿Alguna vez los tuvieron que levantar otras personas que por amabilidad les comunicaron la miserable conclusión que tenían que levantarlos otra vez y regresaron de inmediato a la posición anterior? Pues aunque hubiera sido muy mala, era preferible a cualquier otra. Es una entrañable misericordia poder dormir por lo menos 1 hora en la noche. Cuán grande misericordia he recibido cuando solo una rodilla me tortura a la vez. Qué bendición poder poner otra vez el pie en el suelo, aunque solo sea por 1 minuto. Él sufrió muchísimo. De hecho, hermanos, el dato que le voy a decir, hasta para mí se queda corto, pero según las estadísticas, en los últimos 20 años de ministerio, a partir de los 30 años a los 50 más o menos que murió, Spurgeon pasó 1/3 de su tiempo acostado. No predicó, no trabajó para el ministerio por sus enfermedades y las otras cosas que le voy a comentar. En tercer lugar, él sufría por algo que desencadenó una posición peor. Él tuvo una aflicción en un momento dado de su vida, ya voy a decir en qué fecha, que eso le causó un trauma tan profundo del cual nunca se pudo recuperar. Resulta que en la noche del 19 de octubre de 1856, en el Royal Surrey Gardens Music Hall de Londres, resulta
que Spurgeon iba a predicar en ese salón. El salón tenía una capacidad para 12,000 personas. Horas antes, 12,000 personas sentadas esperando. Y no solo eso, sino que otras 10,000 quedaron afuera en el jardín que no pudieron entrar, queriendo escuchar al doctor, al pastor Charles Spurgeon. Pues resulta que él a predicar iba, y cuando estaba en el púlpito, a un joven se le ocurrió decir en broma, adentro del salón, ¡fuego! ¡Fuego! Porque no había fuego. ¿Qué creen ustedes que hicieron las 12,000 personas? En aquel entonces, todo de madera. Comienzan a levantarse y pasarse uno encima de otro, que murieron 7 personas, 24 de gravedad ese día en el hospital. Y cuando Spurgeon se dio cuenta de eso, que porque a él lo habían invitado ocurrió eso, él así lo vio, nunca jamás se pudo recuperar de ese trauma. Y eso lo llevó a lo que para mí fue el mayor sufrimiento de Charles Spurgeon: la depresión. Fue un hombre profundamente deprimido, a pesar de que era un hombre extremadamente humorístico. Pero como bien dice un hermano nuestro en el equipo ministerial, algunas veces con el humor tapamos el dolor. Y él era un hombre muy depresivo después de esa fecha. La esposa, a quien fue entrevistada varias veces, porque ya existían las revistas, etc., ella fue entrevistada varias veces, y ella dijo en una entrevista, hay días, dice, en que mi esposo está tirado en el suelo llorando, y cuando yo me le acerco y le pregunto, mi amor, ¿qué te pasa? Él dice, no lo sé, solo quiero llorar. Y pasa días, 3 días, tirado en el suelo. Ahí come, ahí duerme, no quiere que nadie lo toque, nada lo consuela, solo pasa 3 días llorando, y de repente al cuarto se levanta, tengo que ir a predicar. Un hombre de Dios, el más grande de los predicadores después de Pablo y de Cristo. Un hombre muy depresivo. Mire, fue tan difícil que 3 domingos él tenía de no predicar por estar llorando. Él lo dijo, por estar llorando. Y no sabía por qué. En su sermón, después de 3 domingos, el 4º domingo, ya cuando él apareció a predicar, su sermón lo tituló La aflicción y el gozo del cristiano. Usted lo puede leer en internet. Quiero citarlo y dice, mi espíritu estaba tan abatido que podía llorar durante horas como un niño. Y sin embargo no sabía por qué lloraba. A veces no hay una necesidad absoluta de que el cristiano soporte su sufrimiento. No con un corazón valiente y alegre, sino que es necesario que su espíritu se hunda dentro de él y que se vuelva como un niño pequeño herido bajo la mano de Dios. Su depresión fue tan severa, hermanos, que él mismo llamó su peor rasgo de la persona, como persona, a su depresión. Lo cito y dice, el decaimiento no es una virtud, creo que es un vicio, y estoy avergonzado de mí mismo de corazón por caer en él, pero estoy seguro que no hay remedio tan bueno para eso como la santa fe en Dios. ¿Ve usted? ¿Ve un hombre lo mismo que Asaf? ¿Ve un hombre que se queja que de su dolor, que pasa llorando, pero que luego que dirigirse al Señor resulta que cambia su manera de ver las cosas? La pregunta es, ¿cómo reconcilió Spurgeon la gracia de Dios con su sufrimiento? Bueno, recordando la soberanía de Dios y su providencia sobre su vida. Él dijo en una ocasión en su sermón, y lo cito, para mí sería una experiencia muy dolorosa y difícil de soportar pensar que estoy atravesando una aflicción que Dios no me mandó, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas no fueron nunca medidas por Él, que no me fueron enviadas en la cantidad y en el peso establecidos por su disposición. Eso sería un sufrimiento. Sufrir sin que Dios estuviera a cargo de mi sufrimiento, eso sería el peor de mi sufrimiento, está diciendo Spurgeon. En 1858 él predicó diciendo, si beben del río de la aflicción cerca de donde desemboca, el agua es salobre y ofensivo al gusto. Pero si tú sigues el río del sufrimiento hasta su fuente, donde brota al pie del trono de Dios, descubrirán que sus aguas son dulces y restauran la salud. En 1873 él dijo de su sufrimiento,
Si yo atribuyo mi dolor, y aquí, hermanos, yo creo que nos identificamos con él, con lo que vamos a leer. Y dice, si yo atribuyo mi dolor a un accidente, mi aflicción a un error, mi pérdida a la culpa de los demás, del otro, mi malestar a un enemigo, y así sucesivamente, soy de la tierra terrenal y me romperé los dientes con las piedras. Pero cuando vuelvo a mi Dios y veo su mano en acción, me calmo y no tengo ni una palabra de queja. En 1881, de la última cita que quiero hacer de él, dijo: en sí mismo el dolor no santificará a nadie. Tiende inclusive a ensimismar a la persona y volverla malhumorada, enojadiza, egoísta. Pero cuando Dios bendice ese dolor, entonces tendrá un efecto sumamente saludable, una suavizante influencia de obediencia. Me temo que toda la gracia que he recibido en mis tiempos de comodidad y tranquilidad pueden caber perfectamente en una moneda de 1 centavo. Pero el bien o la gracia que he recibido de mis aflicciones, dolores y penas es completamente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de la biblioteca de un ministro. Hermanos, esto es lo que vemos en Asaf, en los primeros 9 versículos. Lo que estamos viendo con Asaf son sus dudas, sus temores que él tenía acerca de Dios, pero las llevó a Dios en oración. Y en lugar de alejarse de Dios, se acercó a él, le buscó sin cesar en sus prolongadas noches y angustias. Pero eso tuvo su recompensa, porque resulta que del versículo 10 en adelante, la respuesta de Dios al lamento de un siervo. Y vamos a leer, por favor, del versículo 10 al 18, y dice: entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellearon por todos los lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Lleguemos hasta ahí por el momento. Dice, ¿sabe? Asaf al inicio, en el versículo 10, lo podemos leer nosotros. Asaf calificó su depresión, su angustia, su desesperanza como una enfermedad. Cuando él dice, entonces me dije, este es mi dolor. En hebreo es, esta es mi enfermedad. Así que él lo que está diciendo, él está calificando su depresión y su angustia como una enfermedad que tiene que ser curada. Pero inmediatamente él dice eso, él pone cuál es la cura, cuál es el remedio. Y resulta que el remedio y la cura, hermanos, para una enfermedad llamada tristeza, depresión o angustia en tu corazón, es hacer remembranza, es recordar 2 cosas. Las obras de Dios que él ha hecho en nuestra vida en el pasado, incluyendo la salvación, y los atributos, es decir, ¿quién es Dios? Cuando uno comienza a recuperar precisamente quién es Dios y comienza a recuperar la memoria respecto a la obra de Dios en nuestra vida, entonces es cuando uno realmente pasa de ver su dolor, de ver su angustia, de ver lo que nos han quitado o lo que no tenemos pero deseamos, a desear a Dios y comenzar a observar lo rico, lo hermoso que es nuestro Señor. Y comenzar a valorar que si tenemos a Cristo tenemos todo. Y que si Él antes nos ha respondido, hoy lo va a hacer una vez más. Y que si Él antes ha estado con nosotros es porque hoy también sigue estando con nosotros aunque no lo veamos. Es cuando nosotros pensamos en las grandes obras de Cristo en nuestra vida en el pasado y en el presente. Y quién es Él, cuando entonces pasamos de ver el problema a pasar de ver al que lo soluciona. Pasamos de ver lo que no tenemos y lo que nos causa angustia a aquel en el cual nos sentimos seguros y nos contiene y nos preserva, quien es Jesús. Y lo que nos vemos es lo que estamos viendo aquí con Asaf. Es interesante que cuando él recordó esto, es cuando él cambió. De hecho, si usted se da cuenta, del versículo 13 al versículo 20, él hace más de 21 referencias a Dios.
Más de 21 referencias. Asaf, por ejemplo, del versículo 3 al 20, él afirma que el camino de Dios es santo, Dios es grande, que nadie es como Él, que Él hace maravillas, que Dios hace notar su poder, que Él es redentor, que Él es temible, que la creación le teme porque Él es soberano, providente y salvador. Todo eso lo dice después de que Él recordó las obras y maravillas que Dios había obrado en su vida antes. Y por eso, del versículo 19 al 20 se acompaña, él dice y termina su salmo diciendo: en el mar estaba tu camino, versículo 19, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas, es decir, no vimos tus huellas. Pero, viene el 20, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Asaf, hermanos, entendió que aunque las huellas de Dios no fueron visibles en el paso del Mar Rojo, Dios caminó con ellos. Y él entendió entonces que Dios estaba con él en ese momento. Hermanos, fue en este momento, cuando Asaf entendió que Dios siempre ha estado allí con él, que Asaf giró de sí mismo a Dios. Hermanos, la manera en que Asaf entonces se recuperó de las profundidades de la desesperación fue al pensar correctamente de Dios. Hermanos, la manera de volverse de la desesperación a Cristo es abriendo la Biblia. Asaf buscó precisamente el testimonio de Dios en las Escrituras. Él mismo dice: me acordaré de las obras del Señor. Es cuando él comenzó a recordar y redescubrió quién es Dios Salvador como Redentor. Es que él entendió que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es temible, que Él es soberano, que Él es providente, que Él es proveedor y que es su Salvador. Y él recordó y entendió que aunque las huellas de Dios muchas veces no las veamos en nuestra vida cuando estamos sufriendo, tenemos que confiar porque Dios todavía camina con nosotros. Aunque no veamos sus huellas. Y es que, hermanos, solamente cuando reconciliemos nuestras dudas y miedos y dolor con el largo registro de las obras salvadoras de Dios en la Escritura, es que recuperamos la paz y esperanza en nuestra vida. De hecho, Jesús lo dijo. Precisamente en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús nos manda a ti y a mí, dice: no tengan miedo. No se turbe tu corazón. La pregunta lógica es: Señor, ¿cómo? Recibe mi paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Pero pone una frase interesante: pero no te la entrego como el mundo la da. Él nos está diciendo ya el secreto de la paz de Cristo en nuestra vida. Lo que Él está diciendo es lo siguiente. Hermanos, lo que pasa en aquel momento, la palabra paz era una palabra muy importante en el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a jactarse de lo que fue conocido en la historia como la Pax Romana o la paz romana. La paz romana es un ejemplo geopolítico de cómo se puede tener paz en un imperio tan grande en todas esas regiones y continentes involucrados. Ellos se jactaban de que habían logrado unificar y han logrado tener paz con todos los pueblos conquistados. Ahora la pregunta es: ¿cómo la dieron esa paz a ellos? ¿Cómo la ofrecieron? ¿Cómo la lograron? Bueno, la lograron a través de la violencia, subyugando a los pueblos, matando a los niños, abusando de ellos por medio del miedo y del temor. A través del miedo a la espada de los romanos, hicieron que ellos se quedaran callados y se aparentó una paz en el imperio. Pues Jesús, refiriéndose a eso, es que Él dice: te doy mi paz, pero no como la Roma da. Es decir, la paz romana se obtenía mediante la violencia, la conquista, dolor, sufrimiento, pero la de Cristo, hermanos, la paz de Cristo fue obtenida específicamente Él recibiendo todo el sufrimiento y la violencia en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús lo que está diciendo: yo no te la doy como el mundo la da. ¿Sabes cómo tomar la paz? Muriendo por ti. Yo recibiendo toda la violencia que tú mereces por toda una eternidad por tus pecados, yo la voy a recibir, yo la voy a pelear, yo la voy a llevar a la cruz, yo voy a morir por ti. Y luego de eso,
mi paz te la dejo a ti. Hermanos, al recordar nosotros quién es Jesús, al recordar y reconsiderar su obra en la cruz, es cuando nuestros miedos particulares se convertirán en seguridad, nuestra depresión en esperanza y nuestra angustia en paz, pues su paz está con nosotros, porque Cristo es nuestro Señor y Él mora en nosotros. En virtud de nuestra unión con Cristo, la paz de Cristo está con nosotros y en nosotros. Amén. No la dio conquistando o violentando nuestra voluntad. Él nos las dio, Él muriendo por nosotros. Él siendo violentado. Para que tú y yo pudiéramos tener paz para con Dios eternamente. Así que, hermanos, el gozo de nuestra salvación se recupera viendo una vez más a Jesús. Es observando el testimonio de las Escrituras acerca de Jesús. Es viendo a Jesús en su esplendor, en sus atributos, en su majestad, que tú y yo recuperamos nuestra salvación. Es en ese momento, cuando pasaremos de ver nuestros problemas, lo que nos han robado, lo que nos han quitado, lo que hemos perdido, lo que no tenemos, a pasar a ver las riquezas que ya tenemos y poseemos para la eternidad en Cristo Jesús. Juan 20:20 dice, Jesús le dijo, ¿por qué? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues, hermanos, felices aquellos que hoy no vemos físicamente a Jesús, pero lo vemos a través de la fe. Felices somos. Felices los cristianos como tú y como yo. Felices los de gracia sobre gracia, porque por gracia del Señor creemos en Cristo. Y esa es la paz que gobierna nuestro corazón, hermanos. Así que, ¿qué hemos aprendido en el Salmo 77? Dos cosas. Lo primero, que Dios, hermanos, que Dios siempre está ahí. Que aunque tú no veas las huellas de Dios en tu vida, no significa que Él no está ahí. Al contrario, confía, porque todavía Cristo camina contigo. Y lo segundo que aprendemos es que si esto es verdad y porque esto es verdad, entonces el versículo 1 es verdad. Y quiero que lo leamos, hermanos. Puede tomarlo incluso de la liturgia, del librito que le dimos. Vamos a leer todos al unísono, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Mi voz, y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios. Si es cierto que Jesús camina con nosotros, entonces esto también es cierto. Que si yo elevo mi voz a Dios, si tú y yo clamamos a Dios, si tú y yo elevamos, dice, nuestra voz a Dios, ciertamente ¿el qué? Él nos oirá a nosotros, porque Él te ama a ti y a mí. Hermanos, recuerda que aunque no veamos las huellas de Dios, aunque sus huellas sean invisibles, confía, porque Él sigue caminando contigo y conmigo para siempre. Yo estaré con vosotros todos los días. Javier, Jorge, Orlando, Héctor, Melvin, José, hermanas, todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria sea para nuestro Señor. Vamos a orar.